¿Lo tienen? Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Amén. Los niños. Aquí tenemos varios. Aquí, en este texto, hay una cuestión sumamente clave, sumamente importante para el entendimiento de lo que es el reino de Dios y de lo que estamos llamados nosotros a ser en el reino de Dios. O mejor dicho, a cómo entrar en el reino de Dios. Actualmente, y eso no es nuevo, pero podemos verlo ahora mismo, a eso me refiero. En las naciones, y digo cada una de las naciones, aquí no hay una nación más piadosa que otra, pero cada una de las naciones, en ellas hay gente, o mejor dicho, la gente más importante de allí suelen ser los que tienen mucho poder, los que tienen mucha autoridad, los que tienen gran poder económico, militar, político, etc. Y se distinguen por realmente aparentar esa gran importancia a través de su fuerza, a través de su influencia en la sociedad. Y obviamente pareciendo ser invulnerables. Es decir, cuando digo invulnerables me refiero a alguien que parece que nunca comete error, que nunca puede ser vencido, que nunca puede tropezar. Ese es el tipo de gente que parece que es los que heredan las naciones actualmente. Los que conquistan las naciones. La gente fuerte, la gente poderosa, la gente que tiene las armas. A lo largo de la historia hemos visto cómo a través de las guerras, gente se adueña de naciones o entra en conquistando territorios y destruyendo pueblos. Son estas gentes las que entran y destruyen, las que terminan controlando el territorio y quedándose con su riqueza. Así funciona este mundo, o mejor dicho, así mal funciona este mundo. En este mundo, entonces, en este paradigma, no es posible mostrar ni un poco de debilidad ni de humildad, porque otros que son astutos y fuertes se van a aprovechar de la humildad y van a conquistar lo que otros ya habían conquistado. Es decir, le van a quitar lo que otros ya alcanzaron. Así funciona, lamentablemente, a través de la fuerza, de la soberbia y del engaño funciona este mundo. Y quiero citar ahora a un autor de hace cientos de años, entre 1400 y 1500 vivió este hombre llamado Nicolás Maquiavelo. Él fue un filósofo, fue escritor y fue político en Italia. Él era italiano. Y escribió en uno de sus libros más importantes o más influyentes hasta la actualidad, se llama El Príncipe, y habla sobre política en este libro. Y no les voy a leer todo el libro, pero sí una frase que quiero resaltar de este asunto, que para él es algo muy importante, tanto así que él dice que esta es su conclusión. Dice de esta manera: surge una controversia, si es mejor ser amado que temido o viceversa. Se contesta que correspondería ser lo uno y lo otro, pero como resulta difícil combinar ambas, es mucho más seguro ser temido que amado. Él enseñaba entonces, en ese contexto enseñaba que la hipocresía es el mejor método. Es decir, para los políticos. Aquí está hablando de políticos. A los políticos les dice:
Vean, es bueno ser amado y es bueno ser temido, pero no podemos ser los dos al mismo tiempo. Es muy difícil, entonces es preferible ser temido. Ejercer fuerza, control, intimidación, para que la gente te respete y se someta a ti. Él enseñó esto. Y como les decía, como método, dice él, para poder conciliar ambas cosas, lo mejor es ser hipócrita. Eso lo menciona también. El mejor método es la hipocresía. Y dirán, pero, ¿y esto no es antiético? No, él decía, en la política no existe la ética. Existe es quien domina. Definitivamente este no era un hombre cristiano. En ocasiones se expresó acerca del cristianismo así como con desdén, como con fastidio, porque no toleraba el asunto de los fundamentos y los principios bíblicos, como el que hemos leído ahora mismo en el Evangelio de Marcos. Entonces, él enseñaba o enseña todavía a través de sus libros que los políticos tienen que ser hipócritas fingiendo ser bondadosos, pero ser duros a la hora de aplicar e imponer sus políticas. Así, en verdad, funciona la política en este mundo. Nosotros creemos de que tal fulano es el mejor presidente que ha tenido este país o al otro país o aquel país. Y son una maravilla de hombres, son las personas más humildes que existen. Pero si estos políticos no funcionan basados sobre el principio que enseña este filósofo acá, va a venir otro y le va a arrebatar su poder. Repito, así mal funcionan las naciones, así mal funciona la política en este mundo. Pero en el reino de Dios, que es un reino que nunca se va a acabar y nunca van a destronar al rey de este reino. En el reino de Dios funciona al revés. Esta es la filosofía, la que mencioné ahorita, es la filosofía que reina en el mundo, pero la filosofía que reina, vamos a decirlo así, que impera en el reino de Dios es la de la humildad, la de la vulnerabilidad, la de la dependencia de Dios. Jesucristo, el rey de este reino, él siendo Dios, nos dice en Filipenses capítulo 2 que eligió la debilidad, eligió la vulnerabilidad, eligió el dolor e incluso la muerte. Así funciona el reino de los cielos. Número 1, en el versículo 13, Marcos 10:13. Número 1 le he titulado, ahora traen a los niños hasta Cristo. Número 2, vamos a leer los versículos 14 al 15 y le he titulado la indignación de Cristo, que quieran imponer el mismo orden mundano en su reino. Y el número 3, le he titulado nadie le va a impedir a Cristo bendecir a los humildes, bendecir a los niños. Leemos entonces en el versículo 13. Número 1. Ahora traen a los niños hasta Cristo. Versículo 13 dice. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. En el capítulo 9 vimos cómo Jesús mismo tomó un niño y lo puso en sus piernas e ilustró lo que Él les quería enseñar a sus discípulos. Y era más o menos esto, un niño, aunque solo sea un pequeño niño, si viene en nombre de Cristo, es a Cristo mismo a quien está recibiendo aquel que recibe este niño. Él puso, entonces, de ilustración, de ejemplo, un pequeño niño, y Él dijo, si alguien recibe, aunque fuera este niñito, en mi nombre, me recibe a mí y a mi Padre. En esa ocasión, ¿verdad? El Señor Jesucristo hizo eso. Fue Él mismo quien tomó al niño y lo puso en sus piernas para hablarle a los discípulos acerca de esta gran verdad.
Él enseñaba la importancia que cada uno tiene en el reino de Dios, no importando su estatura, su edad, su fuerza, su fama o su círculo de amigos. En aquel contexto era porque los discípulos habían visto a uno echando fuera demonios y que no andaba con ellos. Él les dijo, vean, están equivocados. Aunque fuera un niñito, chiquitito, que va en mi nombre y lo reciben en mi nombre, a mí me están recibiendo. Lo vimos en aquella ocasión, en el capítulo 9 de Marcos. Pero ahora, en esta ocasión, más bien, es a él a quien le están trayendo los niños. El Señor Jesús tiene a niños cerca de él, pues vamos a llevarle nuestros niños. Las personas veían cómo tan solo al ser tocadas por Cristo, la gente era bendecida, la gente recibía bienes, recibía bendiciones. Y ellos en realidad deseaban que sus hijos también fueran bendecidos por Cristo. ¿Qué padre no, verdad? ¿Qué padre no va a querer que su hijo sea tocado por el Señor Jesucristo y recibir de Él su gracia? O al menos, qué padre cristiano. Por esta razón también traían a sus niños hasta Él. El obstáculo en este caso no eran los fariseos, no eran los escribas, no eran los sacerdotes. El obstáculo para que Cristo hiciese lo que Él deseaba hacer no estaba en sus típicos enemigos, estaba en sus discípulos. Eran los mismos discípulos los que impedían venir a los niños hasta Él. Aquí, y quiero que notemos este asunto porque más bien aquí parece que el problema probablemente era una concepción que ellos tenían acerca de los niños, que ellos seguían teniendo. Y cuando digo seguían teniendo es porque el Señor Jesús tuvo que ilustrarles desde antes utilizando a un niño. Y también otro problema es ese afán por cuidar el orden, impidiendo a los niños estar cerca de Jesús. Es el maestro. Los rabinos son intocables. Menos un niño que anda jugando por ahí por la tierra va a venir a ensuciarle sus vestiduras. Nada. Es un grave problema, no solamente entonces, es un grave problema aún en la actualidad. ¿No se han dado cuenta ustedes que casi cualquier lugar, digamos, público importante en donde hay algún evento, algún acto importante, tienden a prohibir la presencia de niños? No dejan que un niño esté o participe porque se preocupan mucho por el orden. La cuestión es verdad que los niños no se preocupan mucho por el protocolo, pero los adultos nos preocupamos demasiado por el protocolo. Y nos interesa mucho el protocolo porque parece que del protocolo es que depende todo. Los niños son poco protocolares. Son espontáneos, son naturales, a ellos les encanta jugar y divertirse. Y no podemos controlarlos. Allá tengo a uno que es difícil de controlar. Es que los niños no se preocupan mucho por guardar silencio o por hacer preguntas o comentarios muy elevados y aparentemente intelectuales. Es que no aportan mucho, Osman. ¿Qué va a aportar un niño? ¿Gritos? El mundo entonces está sumergido cada vez más en una mentalidad anti-niños. Prohibido el paso a niños. Los nuevos adultos, es decir, estas nuevas generaciones, no quieren tener niños porque les impiden cumplir sus sueños y metas en la vida.
Un embarazo es una tragedia. Ni se diga una crianza de un niño pequeño. Que hay que cuidarlo de que no se mate, ¿verdad? Hay que estar detrás de él, que no se vaya a matar. No, quita demasiado tiempo. Yo quiero estudiar, yo quiero graduarme de licenciado, quiero graduarme de magíster, una maestría, quiero graduarme de doctor y además quiero hacer otra carrera y hacer lo mismo. Quiero tener 3 doctorados, quiero ser alguien en la vida. Y un niño me quita todo eso. Es una generación anti-niños. Esto es un poco polémico también, lo que voy a mencionar a continuación, pero en las bodas suelen prohibir niños. En las tarjetas de invitación se le invita a fulano de tal y su esposa fulano de tal a que vengan a nuestra boda, y a los niños buenas noches les ponen. ¿Cómo va a tener buenas noches sin sus padres? Si es papá y mamá quienes los duermen en la noche. Buenas noches, para no decir no traigan sus niños, por favor. No toleramos la presencia de sus niños en nuestra actividad. En alguna reunión de amigos también se torna fastidioso tener algún niño por ahí jugando. Repito, porque estas nuevas generaciones lamentablemente son anti-niños. Y si hay un niño chillando, gritando o metiéndose con todo, entre tanto que tal vez su papá, su mamá están socializando con sus amigos, no sé, de la prepa o de la secundaria, los demás están fastidiados. Ay, no debimos invitarla. Y lo peor aún, en las iglesias no se les deja estar mientras se escucha la palabra de Dios. La razón. ¿Cuál es la razón entonces por la que no se deja a un niño entre tanto que la palabra de Dios es expuesta? Esta es la que dicen, para no distraer a los demás. En una ocasión estaba hablando yo con una persona y estábamos hablando de este tema y me decía de lo que para él era, que eso era importante, de que los niños tuviesen un espacio en particular para que ellos estén ahí en su ambiente de niños y los demás estén tranquilos en la predicación, escuchando el sermón. Pero lo irónico de esto es de que nosotros estábamos conversando bien profundamente este asunto, entre tanto que los niños se tenían todo un desastre alrededor. Literalmente habían como 2 o 3 niños brincando y corriendo para todos lados. En ese momento su mamá estaba ocupada trabajando en algo y su niño también estaba corriendo y haciendo cosas. Tanto esta persona como yo estábamos concentrados en nuestra conversación y su mamá estaba concentrada haciendo su trabajo. Y su niño pues estaba siendo niño. Era un niño. O eran varios niños. Nadie perdió la concentración. El problema es que casualmente solo se pierde la concentración es en la prédica, en la iglesia, pero no en el trabajo. Pero no en cualquier otra cosa. No en una conversación entre adultos de manera informal. No, pero se pierde la concentración es en un momento formal. Eso, particularmente a mí, en esa ocasión me llevó a una conclusión. El problema entonces no está en los niños, sino en los adultos, quienes no ponemos atención a lo que debiéramos poner atención. Que nos parece más importante otras cosas que la exposición de la palabra. Y otras cosas son importantes, pero la palabra es más importante todavía, porque es la que nos enseña a hacer las demás cosas, a vivir conforme a la gloria de Dios en el resto de las cosas. Así que el problema no es el niño, no son los niños. Este es mi argumento, ¿verdad? A los niños no se les permite estar en lugares que son importantes y hasta buenos para ellos. No se les permite. En otra ocasión, platicando acerca del tema de las bodas y por qué no dejan a los niños ir a ciertas bodas, mi esposa y yo hablábamos acerca de esto. Y platicaba yo con ella, le decía, bueno, en realidad hasta bueno es que vayan a una boda porque los niños van creciendo
viendo lo bueno y lo normal que es el matrimonio. Lo natural que es el matrimonio. Una persona, pues, uniendo su vida a otra en un pacto matrimonial. No, le impedimos a un niño estar en un lugar tan importante como ese. Realmente es importante. Nuestros niños necesitan ver. En realidad aprenden más viendo. Y ni se diga en la iglesia, ¿verdad? De los lugares más importantes para un niño, después de su hogar, está su iglesia. Es un lugar sumamente importante para su crecimiento. Parece entonces que nosotros también estamos como los discípulos. Cuando digo nosotros me refiero como sociedad moderna. Estamos como los discípulos, en que impedimos a los niños acercarse a Jesús y a las cosas del reino. Número 2. Indignación de Cristo. Y vamos a los versículos 14 al 15. Indignación de Cristo. Y esta es la indignación de Cristo. Que quieran imponer el mismo orden mundano en su reino. Versículos 14 al 15 dicen: Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. La indignación de Cristo. Indignación es de que, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre? Lo que los discípulos recibieron en ese momento fue un regaño del Señor. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no dejan a los niños venir a mí? Tres cosas notemos en estos pasajes. Lo primero es, déjenlos venir a Cristo, hablando de los niños. Si los adultos impedimos a los niños conocer a Jesús, les estamos dando un mensaje no verbal, un mensaje sin palabras. Y este es el mensaje: Cristo no es importante en tu vida. Eso es lo que le estamos enseñando a los niños si no los dejamos acercarse a Él, a Cristo. Cristo no es importante para tu vida. ¿Y saben algo? Eso se les quedará en sus mentes probablemente terminen pues alejándose de Cristo. No, pues Cristo no es muy relevante para mí. Para mi mamá sí, para mi papá sí, Cristo es importante, pero para mí no. Es un mensaje no verbal, o al menos no directamente. A ellos hay que llevarlos a Cristo. Hay que enseñarles de Cristo. Hay que hablarles lo que Cristo dice y decirles que fue Él quien lo dijo. Cuando uno le dice, mira hijo, mentir es pecaminoso. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué entonces, luego de decir déjenlos venir a mí, luego menciono hay que traerlos o hay que llevarlos a Cristo? ¿No se supone que los niños tienen que ir voluntariamente y con todo gozo hacia Cristo? Tal vez sí, tal vez no. Pero principalmente es el deber de los padres llevar a los hijos a Dios. Por medio de la enseñanza, por medio de la disciplina, por medio de la corrección. Es tarea de papá y de mamá. No es tarea de la voluntad de los niños, ni tampoco es tarea de la iglesia o de los que enseñan en la iglesia. Efesios capítulo 6. Este es el texto, ¿verdad?, que respalda esta afirmación. Versículo 4 dice: Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Estamos llamados entonces a criar a nuestros hijos, instruyéndolos y amonestándolos de parte de Cristo, es decir, llevándolos al camino de Cristo, al camino de Dios, encaminándolos
en Él. Debemos criar a nuestros hijos como si fueran hijos de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando los discípulos impedían a los niños venir a Jesús, en realidad era porque los padres, que leímos ahorita en el versículo 13, eran los padres quienes traían a los niños hasta Jesús. Imitemos a sus padres. Segundo, que notamos en esto es, los que son como niños entrarán en el reino. El mejor ejemplo de lo que debe ser un hijo del reino está en la humildad y docilidad de un niño, es decir, la calidad de ser dócil. Luego, la capacidad de ser llevable, manejable. No por cualquiera, por Cristo. Entonces, el ejemplo de cómo es verdaderamente que una persona va a entrar al reino está en que son humildes y dóciles los niños. A un niño se le reprende y ellos entienden que los adultos mandan. A un niño se le toma de la mano y se le carga en brazos y puede ser llevado a cualquier lugar que el adulto elija. Los niños son más dóciles. Los niños no intimidan. Ellos solo juegan y esperan que su mamá y su papá les den lo que necesitan. Ahorita voy a explicar la excepción en este asunto, ¿no? Imagínense. Ahorita mencionaré esto. Esto entonces no quita que los niños sean pecadores. Aquí no está diciendo de que seamos puros y limpios como un niño. No. Los niños son pecadores. La doctrina del pecado original nos enseña que los niños, como todos, ¿verdad?, nacen siendo pecadores. Esto es importante también resaltar, ¿no? Y esto precisamente nos da una razón mucho más grande y poderosa para llevar a los niños hasta Cristo, que se acerquen a Él. Pero aquí lo que mencionamos es de que estamos llamados a ser humildes, dóciles, como un niño, si realmente nos interesa el reino de Dios. ¿Qué es lo contrario a ser humilde y dócil? Lo contrario es ser soberbio, prepotente, aparentemente autosuficiente y definitivamente necio, terco, como una mula. Cristo nos llama a arrepentirnos de esto, ser como niños y por Él ser salvados. Esto hace entonces que el venir a Cristo sea urgente, porque nuestro pecado nos lo impide. Somos necios por naturaleza, somos soberbios por naturaleza, y más razón aún está el rendirnos y entregarnos de una manera de que, sabes, Señor, soy el más impertinente de todos, soy tan terco y tan soberbio, Señor. Sálvame, porque yo no puedo salvarme. Y nos hacemos dóciles a su mano, a su gracia, a su misericordia. Y tercero, que notamos en estos pasajes es, cuando se nos presenta el reino debemos recibirlo como un niño, con humildad, sabiendo que le necesitamos. Recibir el reino es lo mismo que creer en Cristo y recibir de Él su perdón y su gracia por fe. Es lo mismo. No es de que, hoy recibí a Cristo, pero probablemente el año próximo me toque recibir su reino. No, recibir a Cristo es recibir su reino. Porque Él es el mero rey de ese reino.
Gabriel. Me acuerdo de una vez que no me querían dejar entrar en la iglesia. Y yo no lo olvido tampoco. Sí, casi tuvimos un problema ahí con las personas que estaban en la entrada. Pero aquí más bien nos está enseñando es de que al momento que escuches el Evangelio, que escuches las buenas noticias de salvación, al momento que escuches el llamado de la palabra de Dios que dice, hermano, hermana, papá, mamá, hijo, hija, la palabra de Dios dice, debemos nosotros detener nuestros razonamientos y nuestro enojo o nuestro orgullo, detener todo y escuchar atentamente qué dice su palabra y estar absolutamente dispuestos a someternos a ella y decir amén. ¿Por qué? Porque si vamos a ser humildes y dóciles como un niño, definitivamente vamos a creer lo que nos está diciendo su palabra. Hágale una promesa a un niño. Probablemente no se le va a olvidar. Y lo va a creer. A Gabriel nunca se le olvida. Es el que tiene mejor memoria aquí en la casa. Somos llamados a ser como niños. Primera de Corintios 14:20 nos aclara este asunto de cómo ser como niños. Porque hay una excepción en este asunto y es lo que voy a hablar a continuación. Dice, Primera de Corintios 14:20. Hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, no sean como niños en la manera de pensar. Más bien sean como niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Amén. Esto dijo, ¿verdad? Esto dice la palabra de Dios. Este texto nos aclara en qué aspecto es que estamos llamados a ser como niños. Definitivamente no estamos llamados a ser como niños en lo berrinchudo, en lo inmaduro, en que no nos cabe en la cabeza las razones bíblicas de Dios. No. En eso estamos llamados a ser maduros. Que nuestra mente sea la de un adulto experimentado en la verdad. Que diga, tiene razón. Sí, eso tiene mucho sentido. Cuando escuchemos o leamos la verdad. Nos llama entonces a ser como niños más bien en cuanto a la malicia. Nos manda a ser como niños en la malicia. La cuestión con un niño respecto a la malicia es de que un niño no está viendo el mundo y la gente a través de los lentes de lo malo o lo pervertido, sino que lo ve a través de los lentes de su poca experiencia con este mundo tan cruel. No está esperando que las demás personas vengan y le hagan un severo daño permanente. Lamentablemente, adultos corrompidos y perversos han abusado de esa ausencia de malicia o poca malicia en un niño, pues el niño no espera que este adulto le cause tal daño. Y tales adultos terminan abusando físicamente, sexualmente de un niño. Entonces, ¿esto quiere decir de que estamos llamados a recibir abuso? No, no es hacia allá que nos está apuntando el Señor. Nos está apuntando más bien en dirección hacia el reino. Es decir, que para el reino debemos ser totalmente dóciles y recibirlos con total
fe. Así como un niño cree en la gente, en los adultos. Que nosotros creamos al Señor. Que no andemos tras malicia. No debemos estar entonces, por ejemplo, mirando a una mujer que no es nuestra esposa con ojos de deseo. O mirando a un hombre que no es el esposo con ojos de deseo. Que no debemos entonces andar en un desorden mental tras impulsos que son meramente terrenales. No debemos estar buscando la manera de sacar provecho de la gente. Ese es también andar con malicia. Que yo me hago amigo de un tal, por cierto, tiene mucho dinero, y yo me hago amigo de él porque algo tengo que sacar de allí. Eso es actuar con malicia. Por cierto, violando también el 10º mandamiento. No debemos entonces estar tratando de sacar provecho de sus recursos, de su tiempo, de su persona, de sus cosas, de su familia. Tratando de andar con alguien porque algo bueno se le saca. No podemos estarnos dando el lujo de querer aventajar a otros porque sí, porque me encanta ser el primero. Soy un campeón. Yo quiero ser el primero ante todos. En una competencia se vale, ¿verdad? En un deporte, pues tienes que echarle ganas, para eso vas, a buscar ganar. El apóstol Pablo dijo, mira, así como aquellos corren de tal forma y se disciplinan y se ejercitan de tal forma de que terminan obteniendo un premio. Bueno, así ustedes también disciplínense y corran de tal forma de que obtengan ese premio, el cual es incorruptible y es eterno. Claro que sí. Aquí me refiero a pretender ser superiores que otros. Eso es mirar o actuar o pensar por medio de la malicia. Entonces, la malicia, es decir, son esos motivos y esos pensamientos pecaminosos. Estos son los que debemos evitar y ser mansos como niños. Hermanos, no es nuestra mucha astucia, no es nuestra maldad lo que nos va a librar de los problemas y nos va a dar honor. No, es Cristo. Es Cristo. Porque es Cristo nuestro pastor, nosotros no somos los pastores. Y si Cristo nos dice que estamos llamados a ser como niños, a obedecer. No olvidemos que son los mansos los que recibirán la tierra como una herencia. No son los aventajados, no son los prepotentes, no son los que sacan provecho del prójimo, no. Son los mansos los que heredarán la tierra, dice en Mateo 5:5. Amén. Es que realmente nosotros, por nuestra pecaminosidad, tenemos la tendencia a buscar resolver las cosas a nuestro modo. Y resulta que a nuestro modo es pecaminoso, es necio, es ofensivo al Señor, nuestro modo. ¿Sí? No, en nosotros no hay sabiduría. La sabiduría que proviene de este mundo, es decir, la que proviene de nosotros, es animal, terrenal y diabólica. Esta desagrada al Señor. Así que si nosotros pensamos o planeamos arreglar las cosas, ciertos problemillas que traigo por ahí, ¿verdad? Decimos, y pensamos arreglarlos a través de acciones y planes maliciosos, probablemente arreglemos ese asunto momentáneamente, pero vamos a tener un problema más grande todavía. Más bien es someternos a Cristo. Y ahorita mencionaré este texto. Número 3.
Nadie le va a impedir a Cristo bendecir a los humildes, bendecir a los niños. Nadie se lo va a impedir. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Amén. El Señor Jesús agarró a aquellos niños que no se los dejaban venir. Y Él los agarró. Vénganse para acá. Los levantó y le ponía su mano sobre ellos. Y los bendecía. Ni siquiera sus discípulos, sus más cercanos, impidieron que Cristo bendijera a estos humildes, a estos pequeños. Si te has acercado al Señor Jesús, reconociendo su grandeza y su poder, y también reconociendo su misericordia y su gracia, Él te va a recibir. Si has escuchado las palabras de Cristo con sencillez, con sumisión, siendo dóciles a su voz, siendo manejables por su mano, por su palabra, si nos hemos acercado a Cristo, es realmente segura la bendición de Cristo. Pero nosotros queremos bendiciones sin Cristo. Aquí el Señor Jesús agarró a estos niños, como mencionaba, y Él mismo los levantó y los bendijo. Definitivamente, en una bendición real puso sobre ellos. Realmente los bendijo. Y también nos lo dejó como ejemplo a nosotros. Estos niños que fueron acercados a Cristo fueron bendecidos por Él. Y nosotros, si como niños nos acercamos a Cristo, también de Él recibiremos su gracia, su bien. Quiero explicar mejor este asunto. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con soberbia, con orgullo, con enojo? Nos resistimos a ella, ¿verdad? Y al final terminamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Una pregunta con una respuesta fácil sería esta. ¿Qué resultados traemos o qué resultados tendremos si nosotros hacemos las cosas a nuestra forma, contrario a la palabra de Dios? Los resultados serían malos. Sin embargo, si como humildes escuchamos la palabra de Dios y decimos, sí Señor, amén, que se haga tu voluntad y no la mía, y suprimimos o eliminamos nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, ¿qué resultados obtendremos de ello? El bien. Estoy diciendo entonces que debemos obtener bendiciones a través de nuestras obras. Estoy diciendo de que no hay otro camino de sabiduría que el de la palabra de Dios. Y si seguimos nuestro propio pensamiento, no vamos a obtener nada. O al menos nada bueno. Los resultados serán malos. Con sabiduría se refiere entonces con temor de Dios. Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Definitivamente, entonces, el temor de Dios es esa verdadera humildad y docilidad como un niño ante Dios. Nos acercamos a Cristo con humildad. De Él vamos a recibir sus bienes. Vamos a entrar en su reino hoy. Acercarnos al Señor en humildad significa reconocer que lo hemos ofendido y nos merecemos que Él nos castigue y sea severo con nosotros, pero también pidiéndole que tenga misericordia de nosotros. Nos vamos a acercar
reconociendo de que realmente Él tiene todo el derecho y sería totalmente justo si nos castigara y nos echara al infierno. Si el Señor decide echarnos al infierno, voy a hablar de mí, ¿verdad? Si el Señor decide echarme al infierno, de veras tenía toda la razón. Excelente, Señor. Qué buena decisión. Porque lo merezco. Con eso en mente nos acercamos al Señor. Pero también, definitivamente, suplicándole misericordia. Porque Él vaya que puede. Puede y le sobra poder, dijo Jonathan Edwards. Le sobra poder para arrojar a los pecadores al infierno. No tiene ninguna dificultad el Señor para arrojarnos y arder eternamente en el infierno. ¿Remordimiento tendría Dios por echarnos al infierno? No, no puede tener remordimiento porque Él haría lo justo y lo correcto. Y nadie tiene remordimiento por hacer lo correcto, menos el Dios justo del cielo. Con toda razón, nos acercamos a Él en humildad. Pidiéndole misericordia. Santiago 4. Con este texto terminamos. Santiago 4, versículos 6 al 7. Esto nos dice el Señor en su palabra. Lo escribió Santiago, pero nos lo dice el Señor. Dice, pero Él da mayor gracia. Y luego cita las escrituras, dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí nos da el mandamiento, por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Y luego dice, humíllense, es decir, háganse humildes, sean humildes en la presencia del Señor, y Él los exaltará. Aquellos niños que fueron acercados a Cristo definitivamente venían en humildad, en sumisión, en docilidad en las manos de Cristo, y Él fue quien los exaltó. Bueno, literalmente hasta los levantó, ¿verdad? Porque los cargó y los bendijo. Tenemos suficientes razones en las Escrituras para abandonar la soberbia, para abandonar la prepotencia, para abandonar nuestro orgullo propio, para abandonar esta supuesta autosuficiencia que a veces manejamos y decir, Señor, encomiendo a ti mi camino. Espero en ti, Señor. Señor, dispongo a ti absolutamente mi voluntad. Yo solo hago cosas necias. Sálvame, Señor. Señor, entrego absolutamente en confianza en ti mi familia. Tú puedes hacerlo, Señor. Señor, te desagrado. Necesito que hagas algo conmigo. Su palabra es verdad. Y si su palabra nos dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará, eso va a ocurrir si nos humillamos en la presencia de Dios. Para esto no basta un sermón. Para esto necesitamos más tiempo con el Señor, con su palabra, conociéndolo a Él, obligando a nuestros corazones perezosos a buscarle y recibiendo de Él, en su presencia, con su palabra,
recibiendo verdaderamente la gracia para poder seguirle. Somos niños, acuérdense. Si lo vamos a utilizar esta ilustración de alguna forma, es que realmente en manos de Dios somos pequeñísimos y Él fácilmente puede hacer justicia con nosotros y puede juzgarnos. Vamos a acercarnos al Señor y Él se acercará a nosotros. Seamos humildes y Él responderá a la humildad. A los soberbios los tiene de lejos. Amén. A esto nos llama el Señor, a ser como niños. Entonces no andemos menospreciando la debilidad o menospreciando nuestras limitaciones. No, el apóstol Pablo dijo, yo más bien me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque es el poder de Cristo sobre mí. Tal vez Nicolás Maquiavelo enseñó de que hay que ser rudo, malvado y un hipócrita. Pero Jesucristo dijo, sean como niños, sí. No es que van a heredar una nación como la que Nicolás Maquiavelo dice que deben gobernar, no. Van a heredar un reino que nunca pasará, nunca se acabará. De los reinos a los que se refería Nicolás Maquiavelo, se han acabado. Ni siquiera el método de él funcionó. Pero el de Cristo, el reino de Cristo y la forma de Cristo no va a pasar. No va a pasar. Y los que estén en ese reino tampoco van a ser eliminados. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad que nos dices en tu palabra. Gracias, Señor, porque con ella nos santificas. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, que nos hagas dóciles y humildes, Señor. En verdad solo vamos a aprender humildades siendo humillados. ¿Qué importa, Señor? Realmente, ¿qué importa que la carne sea humillada? Entre tanto, sea por ti, Señor, y nos enseñes quebranto. Nos enseñes a reverenciarte, a temerte. Señor, queremos heredar tu reino. Queremos entrar en tu reino. Queremos vivir para siempre contigo en tu reino, Señor. Ten misericordia de nosotros y elimina, Señor, nuestro orgullo. Quita los obstáculos que son nuestros prejuicios que tenemos sobre la humildad. Y haznos dóciles a ti, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.